Bienvenidos al curso de Geometría Vectorial de UdeArroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En la sesión que desarrollaremos vamos a presentar la primera parte del módulo 32 correspondiente a la hipérbola. Veamos entonces la definición del lugar geométrico. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de las distancias entre estos puntos y dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos se denominan focos. Llamaremos 2A a la diferencia entre las distancias de P a los focos y 2C la distancia entre los focos. Tenemos entonces que si estas son las localizaciones de los dos focos, F1, F2 será la constante 2C y la diferencia PF1 menos PF2 será la constante 2A. Sabemos que en un triángulo cualquier lado es de una longitud mayor que la diferencia de los otros dos, o sea que 2C es mayor que 2A y en consecuencia C es mayor que A. En una hipérbola, la recta que contiene los focos se denomina el eje principal. El punto medio del segmento con extremos en los focos es el centro de la hipérbola. Vamos entonces a ubicar en una recta los dos focos. Este sería el eje principal, el punto medio del segmento donde están los focos es el centro de la hipérbola y para deducir la ecuación entonces ubicamos el eje X sobre esa recta donde están los focos y el centro de la hipérbola como el origen del sistema, o sea que acá quedaría ubicado el eje Y. Vamos entonces a mirar con esta posición cómo deducimos la ecuación del lugar geométrico aplicando la definición. Dando un punto P de coordenadas XY que pertenezca al lugar, debemos entonces decir que la diferencia de distancias a estos dos puntos fijos es constante, igual a 2A. Ubicamos entonces, de acuerdo con esto, las coordenadas para los focos. Como esta distancia es 2C y el centro está en el punto medio, las coordenadas entonces de este foco serían menos C, 0, y para el otro foco las coordenadas serían C, 0. Desarrollemos entonces con respecto a la propiedad definitoria cómo podemos sacar el lugar geométrico. Entonces tenemos esta propiedad definitoria. La distancia de P a F1 menos la distancia de P a F2 en valor absoluto, porque no sabemos cuál de las dos es mayor, es igual a 2A y 2A es menor que 2C. Entonces esa diferencia de distancias, considerándola simplemente, va a ser más o menos 2A. Desarrollamos las distancias del punto al foco 1, que sería entonces la raíz cuadrada de x menos c, o sea, x más c al cuadrado, más y al cuadrado, menos la otra distancia, que sería la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado, más y al cuadrado, igual a más o menos 2A. Vamos entonces a trabajar sobre esta ecuación en forma similar a como hicimos el desarrollo para la ecuación de la elipse. Si ustedes recuerdan, en la ecuación de la elipse lo único que teníamos diferente era acá un signo más, aquí no teníamos el doble signo, y entonces hacíamos el cambio de uno de estos radicales al otro lado de la ecuación, elevamos al cuadrado, nuevamente en el proceso de reducción debemos elevar al cuadrado y finalmente, haciendo las simplificaciones correspondientes, llegamos a esta expresión, x2 sobre a2 menos y2 sobre c2 menos a2 igual a 1. Sabemos que c es mayor que a, o sea que c2 es mayor que a2,
Esta diferencia entonces, C2 menos A2 es mayor que 0, a esa diferencia la llamamos B2. Y damos entonces la ecuación estándar para esa hipérbola como x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Analicemos entonces esta ecuación para que veamos por qué la hipérbola tiene la forma que se presenta. ¿Cuáles serían entonces los interceptos? Con el eje x, haciendo y igual a 0, entonces la ecuación sería x2 sobre A2 igual a 1, o sea, x2 igual a A2, de donde al sacar radicales tenemos x igual a más o menos a. O sea que la gráfica intercepta el eje x en los puntos a y menos a. A es menor que c, o sea que esos puntos a y menos a son puntos interiores acá del intervalo f1, f2. Aquí estarían ubicados entonces estos puntos a una distancia a 0 y acá menos a 0. Serían los interceptos. Miremos con el eje y. Cuando hacemos x igual a 0, entonces en la ecuación vemos que y2 sería igual a, en esta ecuación, y2 sería igual a menos b2. Esto entonces sería contradictorio pensando en los reales, ya que un cuadrado siempre es un real positivo. O sea que no hay intersectos con el eje y. Entonces la gráfica no corta el eje y. Veamos cuál es el dominio. Si tenemos entonces la ecuación estándar, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, vamos entonces a despejar y. y2 sobre B2 es igual a x2 sobre A2 menos 1, y2 es igual a B2, factor de x2 menos A2 sobre A2, sacamos raíz cuadrada, y igual a más o menos b sobre a, raíz de x2 menos a2. Este radical tiene que ser mayor o igual que 0 para que la solución sea real, o sea que x2 debe ser mayor o igual que a2. Luego la magnitud de x debe ser mayor o igual que a. Eso significa que los valores de x son estos: x menor o igual que menos a o x mayor o igual que a. Entonces en el intervalo entre menos a y a no tenemos gráfica. Los puntos A0 y menos A0 son los interceptos con el eje X. Eso hace entonces que la forma de la gráfica sea la que aquí tenemos. Entonces, viene desde un punto P cualquiera, pasa por el intersecto en el eje X, que es un punto acá interior del segmento, y veamos por qué este recorrido. Entre menos a y a no tenemos gráfica, no hay intercepto con el eje Y, o sea, hay dos ramas separadas en la curva. Además, miremos la ecuación. La ecuación tiene la forma x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1. Miramos entonces que esta ecuación tiene simetrías con respecto tanto a los ejes x y y como al origen. O sea, tiene todas las simetrías. Esas simetrías entonces hacen que la forma de la curva sea esta y simétricamente esta acá. De modo que si un punto P está en el gráfico, su simétrico con respecto al eje X también está. Y su simétrico con respecto al eje Y también está. Además, su simétrico con el origen, que se desprende por la conjunción de las dos simetrías con respecto a los dos ejes. Entonces tenemos que esta es la forma de la curva denominada hipérbola, dos ramas separadas, donde en el eje principal tenemos ubicados los focos y el centro de la hipérbola. El punto de distancia con el centro A, los dos puntos, este y su simétrico,
van a ser los dos vértices para la hipérbola. Ese segmento de longitud 2A ubicado sobre el eje principal es el que llamaremos el eje transverso para la hipérbola. Ahora, el eje que va perpendicular al eje transverso en el punto medio se va a llamar el eje conjugado y va a tener longitud 2b. Aquí ubicamos entonces b y menos b para ubicar el eje conjugado. Entonces en esta gráfica vamos a ubicar elementos para esa hipérbola. Vamos a hablar de lo que es un radio focal en una hipérbola. Un radio focal es un segmento con extremos en un foco y un punto de la hipérbola. En esta gráfica, entonces, este segmento TF2 es un radio focal. Una cuerda focal es un segmento con extremos en la hipérbola y que pasa por un foco. Sería, por ejemplo, este segmento que va de M a N. Esta es una cuerda focal, une dos puntos de la hipérbola pasando por un foco. El lado recto para la hipérbola va a ser una cuerda focal que es perpendicular al eje transverso. Esa cuerda focal es acá la señalada con la que se ve acá perpendicular. La excentricidad para una hipérbola, la excentricidad va a ser la relación de C a A. Esta C para la hipérbola siempre es mayor que A, o sea que, y ambas son positivas. Si C es mayor que A, entonces esta excentricidad para la hipérbola siempre será una cantidad mayor que 1. Veamos ahora las asíntotas. Una asíntota horizontal tenemos cuando se cumple que el límite de la función cuando x tiende a infinito es L. Y en ese caso, y igual a L sería una asíntota horizontal. Para el caso, para nuestra función, el límite de f de x cuando x tiende a infinito sería el límite cuando x tiende a infinito de más o menos b sobre a raíz de x2 menos a2. Si hacemos tender x a infinito, toda esta cantidad crece igualmente hacia infinito. Luego no hay asíntota horizontal. Ahora, si el límite de f de x cuando x tiende a un valor s es infinito, x igual a s es una asíntota vertical. Si hacemos entonces tender x a un valor s, esta expresión tenderá también a un valor finito, por lo tanto no podemos decir que haya una asíntota vertical. Miremos asíntotas oblicuas. Volvemos con la misma función. Y igual a más o menos b sobre a raíz de x2 menos a2. Podemos entonces acá sacar factor x2. Si lo sacamos del radical queda x, pero como sacamos factor x2, pues a2 ha quedado dividido por x2. Y damos entonces esta forma a la expresión. Y igual a más o menos b sobre a por x, raíz de 1 menos a2 sobre x2. Ahora veamos qué pasa cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, este cociente a2 sobre x2 va a tender a 0 y el radical entonces va a tender a 1. O sea que la expresión va a ser y igual a más o menos b sobre a por x. Entonces en el límite, cuando x tiende a infinito, la curva tiende a acercarse a este par de rectas, ya que tenemos aquí un doble signo, a la recta b sobre a por x y a la recta menos b sobre a por x. Este par de rectas son las que acá tenemos en la gráfica, y igual a b sobre a por x, y igual a menos b sobre a por x,
que serían un par de asíntotas oblicuas para la hipérbola. Ese par de rectas nos permiten dibujar la hipérbola con mayor precisión. Si nosotros hacemos entonces los puntos cuando x es igual a y sería igual a menos b, reemplazando en esta ecuación, y y igual a b, reemplazando en la otra asíntota. Cuando x es igual a menos a, y es igual a menos b, para la asíntota y igual a b sobre a por x, y y es igual a b en la asíntota menos b sobre a por x. Con esos 4 vértices ubicamos entonces un rectángulo. Ese rectángulo nos va a permitir, trazando sus diagonales, que serían las direcciones que siguen esas rectas, ubicar entonces las asíntotas para luego poder trazar la hipérbola guiada por ese par de rectas asintóticamente. En esta gráfica que presentamos, pues el eje transverso es el eje B1, B2, el eje conjugado sería B1, B2, mostrado acá. Vamos ahora a dar otra ecuación para la hipérbola. Vamos ahora entonces a cambiar la posición del eje transverso, ya lo vamos a tener sobre el eje Y, el eje X sería el eje conjugado y con centro en el origen. O sea que lo que hemos hecho sería como intercambiar los ejes X y Y con respecto a la gráfica anterior. De manera que la ecuación ya sería de la forma y2 sobre a2 menos x2 sobre b2 igual a 1. Vamos entonces a mirar sus asíntotas despejando y de la ecuación. y2 es igual a a2 sobre b2 por x2 más b2. Sacando los radicales, y es igual a más o menos a sobre b raíz de x2 más b2. Ahora vamos a sacar x de la raíz. Entonces sacamos factor x, luego este b2 queda sobre x2. Y tenemos la expresión y igual a más o menos a sobre b por x raíz de 1 más b2 sobre x2. Veamos en el límite de y cuando x tiende a infinito, tenemos entonces que este cociente b2 sobre x2 tiende a 0, luego el radical tiende a 1 y la función sería y igual a más o menos a sobre b por x. Ahí tenemos entonces las dos rectas asíntotas para esta hipérbola, que estarían dadas como este par de rectas que tenemos acá. Para el trazado de las asíntotas podemos ubicar estos puntos que están sobre cada una de ellas. Cuando x es igual a b, y es igual a a para esta. Y cuando x es igual a b, y es igual a menos a en esta otra. Cuando x es igual a menos b, y es igual a menos a en esta asíntota. Y cuando x es igual a menos b, y es igual a a en esta otra asíntota. Aquí entonces tenemos ese rectángulo donde las diagonales siguen la dirección de las dos rectas asíntotas. Trazamos ese par de rectas y ese par de rectas nos sirven entonces de guía para trazar la hipérbola correspondiente. Vamos ahora a hacer una aplicación a un problema de una hipérbola. Miremos el enunciado del problema. Dice así: una hipérbola tiene centro en el origen y su eje conjugado está en el eje X. La hipérbola pasa por el punto menos 1, 2 y cada uno de sus lados rectos mide 2/3. Halle la ecuación canónica de la curva. Vamos entonces a mirar el problema. Entonces tenemos que el eje transverso de la hipérbola es el eje Y la hipérbola tiene centro en el origen. O sea que la ecuación para esa hipérbola
La ecuación de esta hipérbola es de la forma y2 sobre a2 menos x2 sobre b2 igual a 1. Ahora nos dice que la longitud del lado recto es 2/3. Bueno, podemos como aproximarnos un poco a la situación tratando pues de hacer un esquema donde los vértices deben estar sobre el eje Y, vértices y focos sobre el eje Y. Todavía pues no sabemos exactamente qué forma tiene, pero más o menos pues puede ser algo así. Ahora, el lado recto es entonces una cuerda que pasa por el foco, perpendicular a este eje transverso. Entonces estas serían como los extremos para uno de los lados rectos. Aquí tendríamos pues el otro lado recto. Esos extremos entonces van a tener una componente en X dada por la ecuación y una componente en Y que sería la misma Y que hay en el foco. El foco tiene como coordenadas 0,C. Entonces la componente en Y es C, y aquí también en el otro extremo, no conocemos la componente en X todavía, pero la componente en Y es C. Veamos entonces en la ecuación cuando Y es igual a C, para que ubiquemos qué sería la primera componente. C2 sobre A2 menos X2 sobre B2 es igual a 1. Despejemos entonces de acá X2, sería entonces C2 sobre A2 menos 1 por B2 es igual a X2. O sea que C2 menos A2 sobre A2 por B2 es igual a X2. Para una hipérbola, C2 menos A2 es B2. O sea que lo que tenemos en el numerador es B2 sobre A2 por B2 es igual a X2. O sea que lo que tenemos es B4 sobre A2. Esto es X2. X entonces es más o menos B2 sobre A. Esas son entonces las componentes X para los extremos A y B. Entonces, este extremo A del lado recto, el extremo A del lado recto va a tener entonces coordenadas para X menos B2 sobre A y en Y, C. Y el otro extremo B va a tener coordenada en X, B2 sobre A y el otro extremo C. O sea que la magnitud de este segmento, AB, va a ser entonces 2B2 sobre A, que va a ser entonces la longitud del lado recto para una hipérbola. Ahora sí, apliquemos nuestro dato. Dice que la longitud del lado recto es 2/3. O sea que para la hipérbola que tenemos, se da que 2B2 sobre A es igual a 2/3. De donde B2 sobre A es 1/3. O sea que 3 sobre A es igual a 1 sobre B al cuadrado. Apliquemos ahora la otra hipótesis, el otro dato del problema, y es que la hipérbola pasa por el punto menos 1, 2. Si pasa por el punto menos 1, 2, ese punto cumple la ecuación. Hagamos entonces la ecuación para ese punto. 2, que sería el valor de Y al cuadrado, o sea 4, sobre A2, menos X2, X es menos 1 al cuadrado, es 1, sobre B2 es igual a 1. O sea que esto es 4 sobre A2
menos 1 sobre B2, habíamos deducido en la ecuación anterior que 1 sobre B2 es igual a 3 sobre A. Entonces reemplacemos 4 sobre A2 menos 3 sobre A igual a 1. ¿De dónde? 4 menos 3A es igual a A2. O sea que tenemos una ecuación de segundo grado en A de la forma A2 más 3A menos 4 igual a 0. Factorizando, esto es A más 4 por A menos 1 igual a 0, o sea que A es igual a menos 4 o A es igual a 1. Esa constante A en la definición hemos dicho siempre es mayor que 0, de manera que tomamos el valor de A igual a 1. Vamos entonces con el valor de A igual a 1 a reemplazar en esta ecuación 3 sobre A igual a 1 sobre B2, de donde entonces tendríamos que 3 sobre 1 es igual a 1 sobre B2, o sea que 3 sobre 1 es igual a 1 sobre B2, entonces pues hay 1 sobre B2, que es lo que estamos trabajando, es igual a 3, o B2 igual a 1/3. De modo que B es igual a 1 sobre raíz de 3. Aproximadamente 0.58. Ahora, C2 para una hipérbola es A2 más B2. Entonces, C2 es igual a 1 más 1/3, igual a 4/3. Luego C es 2 sobre raíz de 3, aproximadamente 1,15. En la ecuación entonces llevemos estos valores para tener la ecuación del lugar geométrico. Sería entonces Y2 sobre A2 menos X2 sobre B2 igual a 1. De modo que los focos para la hipérbola en cuestión estarán en los puntos 0, menos 2 sobre raíz de 3. Y el otro foco en el punto 0, 2 sobre raíz de 3. Los vértices serán los puntos 0, menos 1 y el otro vértice 0, 1. Ahora miremos las asíntotas. Las asíntotas entonces van a ser de la forma Y igual a más o menos A sobre B por X. O sea, Y igual a más o menos 1, que es A, sobre B, que es 1 sobre raíz de 3, por X. O sea, Y igual a más o menos raíz de 3X. Si miramos entonces la gráfica tentativa que teníamos, pues podemos pensar que la hipérbola es un poco más cerrada, ya que esta longitud del lado recto es solamente 2/3, la distancia entre vértice y foco es muy pequeña, este vértice tiene coordenadas, para nuestro caso, tiene coordenadas 0, 1 y acá 0, menos 1. El foco tiene coordenadas 0, C y el valor de C es aproximadamente 1,15. Este valor de C
es 1.15, o sea que esta distancia vértice-foco es muy pequeña y eso hace que la hipérbola tenga sus ramas muy cerradas. O sea que la hipérbola realmente debe tener unas ramas muy cerraditas, pasar por el punto -1, 2, y este sería pues en términos generales la forma de esa gráfica. La excentricidad para esta hipérbola está dada como C sobre A, que sería entonces 1,15 sobre 1, 1,15, un valor muy cercano a 1, o sea, lo que nos hace ver que la hipérbola realmente tiene sus ramas muy cerradas por la proximidad entre focos y vértices. Hasta acá entonces vamos a llevar esta primera parte del módulo 32. En la segunda parte ya veremos las traslaciones que se pueden hacer sobre esta gráfica. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en el curso de Geometría Vectorial de UD @, un programa de la Universidad de Antioquia.